Bien, Dios le bendiga a cada uno de los que están hoy presentes. Vamos al mensaje. La palabra tiene por título Parado con fundamento. Sí. Va a ser una prédica media corta, vamos a ver el tiempo. Porque tengo sueño. No. La palabra va a estar en Mateo 4, versículo 1 al 11. Yo voy a leer la Reina Valera. O vamos a leer, mejor dicho, la vamos a ver acá en la pantalla. Mateo 4, 1 al 11. Mateo 4, del 1 al 11. Dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esta es una palabra que ya conocemos. Seguimos. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: Si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo: También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrándote me adorás. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí, ángeles vinieron y le servían. Amén. Tremendo. Jesús estaba en pleno ayuno, preparándose para lo que iba a ser el comienzo del ministerio. Ya había pasado por las aguas, luego de que la paloma descendió sobre su vida, descendió obviamente del Espíritu Santo, era la confirmación de que Jesús era el Mesías, y se va al desierto para esta prueba que era difícil, porque obviamente 40 días, 40 noches, sin comer, era el primer desafío, el primer reto que tenía Jesús para cumplir antes de comenzar con todo lo que iba a ser el ministerio. Y en esto vamos a encontrarnos con un Jesús que él sabía obviamente que iba a ser tentado, porque él conocía los planes de su papá, los planes de Dios. Jesús los conocía, Dios se los revelaba, Dios le decía cómo iban a hacer las cosas. De hecho, él cuando viene, o sea, cuando comienza a predicar el Evangelio, Jesús sabía que tenía que ir a la cruz, a lo último, en el tiempo que le iba a tocar llegar a la cruz. Él sabía todas esas cosas. Entonces, seguramente él también entendía que esta era una parte necesaria. ¿Para qué? Para demostrar que él no iba a pecar en nada. Para demostrar que Satanás no iba a poder vencerlo, no iba a poder doblegarlo, como nos pasa a nosotros. Como muchas veces nos sentimos que Satanás nos oprime, y nosotros a veces sentimos que ya no nos dan la fuerza y tenemos que acudir a Dios. Pero Jesús le iba a demostrar a Satanás que con él no iba a poder. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios, era el mismo Dios. Entonces, él estaba de un ayuno interminable de 40 días, 40 noches, seguramente con mucha conexión con Dios, con mucha palabra, porque así son los ayunos para nosotros. Debemos estar en comunión con Dios, Dios nos habla, tenemos palabras que nos alimentan, que nos fortalecen, que nos enseñan, que nos edifican. Eso le estaba pasando a Jesús en esos 40 días. Y viene a pararse Satanás a tentarlo. El día 40 viene Satanás, por eso la palabra de hoy se llama parado con fundamento, porque Jesús había recibido todos los fundamentos necesarios. Él era el Mesías, así que sobre él se iba, como dice la palabra de él, sobre él iba a comenzar la iglesia. Entonces,
Jesús ya tenía todo lo que necesitaba para comenzar el ministerio. Y viene Satanás a tentarlo. Aún así, era necesario, ¿por qué? Porque la carne aún tenía que seguir siendo doblegada. A nosotros nos pasa que muchas veces la carne nos dice una cosa, el espíritu quiere hacer otra, pero la carne nos juega en contra y nos tira hacia atrás y nos quiere hacer detener. Y nosotros a veces estamos ahí en esa lucha interna entre la carne, entre la comodidad y seguir al Señor. Pero Jesús iba a demostrar todo lo contrario, iba a demostrarle a Satanás que no tenía poder absoluto, que no tenía nada para ofrecerle, porque él estaba ya sólido, ya estaba bien alimentado, bien fortalecido en el Señor. Y por eso notamos que Satanás viene con 3 estrategias para tentarlo. Son 3 tentaciones distintas y en esas 3 tentaciones hay cosas que vamos a ir viendo y yo creo que esta palabra ya la conocen. O me imagino que ya la conocen, pero vamos a ir viendo las 3 tentaciones, qué significa cada una y en qué nos va a ayudar en esta semana. Porque nosotros cuando predicamos los domingos esperamos que los siguientes días también se acuerden de la palabra y vayan poniéndola por obra, obviamente también. Así que no vamos a ayunar 40 días, pero no, está bien. Pero sí vamos a estar atentos a lo que quiere decir cada una de las tentaciones que Satanás vino a plantarle a Jesús. La primera tentación, esto es tremendo, la primera tentación aparece cuando justamente aparece Satanás, creo que en el versículo 2. A ver. En el versículo 3. Acercándose el tentador, era Satanás, y le dice, y esto es para que lo tengan en cuenta, si eres hijo de Dios, vamos a parar ahí. ¿Por qué Satanás le venía a decir al hijo de Dios, si eres hijo de Dios? Para confundir, para querer, no sé, tergiversar algo. Él se encargaba de eso. Como en el Edén estaba el hombre y la mujer y Satanás vino a tergiversar una palabra de parte de Dios y terminaron pecando, obviamente. Entonces creyó que atacando la identidad de Jesús, tal vez podía hacerlo dudar, tal vez podía hacerlo tambalear. Pero es importante que nosotros entendamos que la tentación, la primera tentación sobre Jesús es en la identidad. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender cuál es nuestra identidad. Tenemos que aprender quién somos nosotros. Tenemos que aprender esto porque esto nos da un fundamento muy importante para estar atentos cuando venga Satanás. Por eso dice el título de la prédica, parados con fundamento, porque necesitamos esas cosas. La identidad es la semejanza, es la compatibilidad, es la igualdad o la manifestación de lo que somos. O de quién deberíamos ser, obviamente. Entonces la identidad es importante porque si nosotros sabemos qué identidad tenemos, entonces esa identidad vamos a empezar a manifestar. ¿Somos hijos de Dios? Bueno, entonces tengo que manifestar eso. ¿Cómo lo manifiesto? ¿Solamente predicando? No, porque hay un montón de comportamientos que tenemos que tener, que demuestran que somos hijos de Dios. Uno de ellos, por ejemplo, es ser luz. Y el que es luz no puede andar en tiniebla. Porque si no, entonces no sería alguien que está demostrando esa identidad. Entonces vemos a Jesús que él decidido, esperando que Satanás venga con sus artimañas a atacarlo, y viene con la identidad. Y esto es importante que nosotros también sepamos cuando somos atacados, cómo proceder. Porque muchas veces Satanás es re astuto y nos ataca en la identidad y nosotros a veces no nos damos ni cuenta que nos está atacando por ese lado. Y como le dijo acá Jesús, si eres hijo de Dios, muchas veces hay gente que viene a decirnos, che, si vos sos hijo de Dios, ¿por qué tu familia no está toda en la iglesia? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no estás sana? Si eres hijo de Dios, ¿por qué, no sé, tus hijos se están descarriando?
y nos atacan la identidad. Y nosotros a veces no tenemos cómo responder. ¿Por qué? Porque tal vez no estábamos preparados para ese momento. Tal vez no estábamos como Jesús. No nos tomamos el tiempo de prepararnos, de estar atentos, de tener los fundamentos correctos. En esta mañana necesitamos esos fundamentos. Cuando viene Satanás a plantarse de esa manera, y obviamente no aparece él, sino que aparece por intermedio de una persona, simplemente. Tenemos que entender que él ataca nuestra identidad. ¿Para qué? Para que nosotros dudemos. Para que nosotros empecemos a desconfiar. Realmente Dios no está conmigo. Tal vez no soy hijo de Dios. Tal vez lo que yo estoy haciendo está mal. Porque eso nos puede pasar. Cuando nos ataca la identidad, Satanás sabe que tiene ya todas las de ganar. Si nosotros dudamos, tiene todas las de ganar. Porque sabiendo que yo soy hijo de Dios, si yo llego a dudar de eso, listo, ya me tiene en su bolsillo. Ya puede hacer conmigo lo que quiere porque me va a engañar, me va a hacer cualquier cosa. Hay mucha gente que fue tentada de esta manera y no supo qué responder. Y ese no saber qué responder hizo que su vida se detenga. Hizo que su vida dejara de seguir a Dios porque empezó a decir, che, es verdad lo que me dijeron. Capaz que yo no estoy en la iglesia correcta, capaz que Dios no me escucha y es un cuento, capaz que mi vida es un engaño. Y mucha gente se ha detenido por esto, porque no han tenido en cuenta la identidad que tienen. No han estado seguros en eso. Para saber qué identidad tenemos, obviamente, es importante saber de qué reino soy. ¿Y soy del reino de las tinieblas o soy del reino de Dios, del reino del cielo? Si soy un ciudadano del reino de los cielos, tengo que estar seguro. Si vienen a atacarme, si vienen a traerme preguntas con trampa, tengo que estar seguro. Es como cuando hace años atrás se decía, che, si pecás perdés la salvación, ¿eh? Si pecás perdés y no vas al cielo. Y había mucha gente que se tomaba de eso y creía que eso era verdad. Y cuando pecaban nunca más iban a la iglesia, nunca más lo veían en la congregación. ¿Por qué? Porque le habían dicho que se terminaba lo que ellos creían. Y es una mentira, obviamente, porque no tenían el fundamento correcto, no habían aprendido lo que es la identidad en Dios. Y nosotros sabemos que, o por lo menos yo sé, que si yo me muero, yo me voy con el Señor. Si yo estoy seguro, entonces quiere decir que yo tengo que manifestar esa identidad. Tengo que manifestar quién es Él. No quién soy yo, quién es Él. Si yo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida, quiere decir que pertenezco al reino de Dios. Y por pertenecer al reino de Dios tengo derechos, tengo privilegios de ser un hijo de Dios. ¿Y cuáles son esos? Que Dios está conmigo todos los días, que Él es mi Padre, que yo puedo ser su hijo, que Él me puede recibir aunque yo me porte mal. Porque a veces pasa eso, yo a veces me porto mal, pero no es que Dios no me va a recibir mal, no, Él me sigue recibiendo porque soy su hijo. No pierdo la identidad por haber pecado, sino que sigo siendo su hijo. Si yo no entiendo eso, Satanás me va a venir con cualquier trampa, yo voy a ceder y cuando caiga voy a decir, Dios ya no me va a recibir. Hay gente que está, no sé, muerta en vida por eso, porque pecaron y dicen, no, Dios no me va a tener en cuenta otra vez, Dios no me va a volver a perdonar. Lo que hice es muy grande, es imperdonable. No, yo me mandé una macana y es imperdonable. Yo creo que Dios no me perdona esta. Y eso significa no entender cuál es la identidad que tenés. Por eso es importante. Por eso Satanás sabía que si lo ponía en duda a Jesús, ¡wow! Al Hijo de Dios lo iba a poner en duda. No, él vino con todas las de ganar, Jesús. Estaba parado ya, bien, firme. Como nos enseña la Escritura que tenemos que estar nosotros. Firmes. Firmes. Pero aún así hay que tener cuidado de no caer. Amén. Si nuestra identidad es del reino de Dios,
manifestaremos todas las cosas del reino, vamos a vivir de esa manera, manifestando lo que es Dios, hablaremos como Dios, pensaremos como Dios, actuaremos como Él. Si mi vida no está actuando de esa manera, no está pensando de esa manera, hay cosas que no hago como a Dios le agrada, quiere decir que me tengo que empezar a replantear qué estoy haciendo, qué estoy pensando, en qué estoy creyendo. Porque Dios es de una manera, no hay distintas formas. Dios es uno solo. Y como bien le dije, Él es luz, yo tengo que ser luz. Si yo un día ando en tiniebla, otro día ando en luz, otro día ando a media ahí, quiere decir que me tengo que plantear, che, ¿realmente soy hijo de Dios? Ahí sí, porque obviamente cuando uno se acerca a Dios, se entrega al Señor, empieza a vivir la vida que Él nos ofrece, uno cambia. Hay cambio, no es que sigo siendo el mismo. Ahora, tengo que pensar como Él, tengo que actuar como Él, tengo que ser como Él. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? A través de la palabra. La palabra me enseña cómo es el Padre y yo tengo que ser como Él. De hecho, los discípulos decían, imítennos a nosotros, que nosotros imitamos a Jesús, decían los discípulos. Porque ellos estuvieron con el Mesías, entonces sabían cómo tenían que ser. Y eso forma parte de la identidad. Le voy a leer esta versión de Kadosh que dice, Efesios 1:5, dice, Él determina de antemano que por medio de Yeshua HaMashiach, nosotros fuimos sus hijos de acuerdo a su voluntad y propósito. Dios de antemano lo prepara esto. Quiere decir que toda la gente que se acerca al Señor ya fue destinada de antemano. No hay nadie que cayó de golpe así de sorpresa y nadie sabía que era hijo de Dios. No, todos somos predestinados, así dice la palabra. Entonces no hay manera de errarle. Si vos estás acá, quiere decir que sos hijo de Dios y tenés que tener la identidad de Él. Tenés que valorar esa identidad del reino. Vamos a seguir adelante. Dice, si eres hijo de Dios, primer punto, di que estas piedras se conviertan en pan. Astuto Satanás. Porque acá Satanás empezó a atacar el deseo de la carne. Empezó a atacar el deseo de la carne, pero también a muchos les puede pasar que la falta de satisfacer el deseo de la carne te juega a veces muchas malas pasadas. ¿Por qué? Porque uno a veces quiere dormir un poco más los domingos. A mí me pasa, yo salí del trabajo ahora y me vine para acá. Hubiera querido dormir un poco más. Pero no, dije, no, yo tengo que ir porque Dios necesita que esté allá con la pastora y con mis hijas. Y tenemos la reunión. Llegamos, nos esforzamos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Haciendo que mi carne entienda que voy a seguir obedeciendo al Padre. Pero Satanás le dijo, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Quería tentarlo de alguna manera en la carne. Quería hacer que Jesús despierte la naturaleza pecaminosa, que no tenía, obviamente, porque Jesús nació y no pecó nunca. Pero nosotros que pecamos, nosotros que antes de conocer a Dios vivíamos en esa naturaleza, que vivía pecando, que vivía haciendo lo que quería, Satanás viene a veces a atacar esa parte también. ¿Por qué? Porque todo es producto de las artimañas que él arma. Entonces, ¿qué quiere Satanás? Que se despierte el deseo en mi carne. Que mi carne me diga, no, quédate en la cama, hoy no vayas. No, no sé, no ores, estamos cansados. No leas la Biblia que te aburrís y te da sueño. Eso desea la carne. O eso nos dice la carne a través, obviamente, de la tentación. Pero nosotros nos tenemos que dar cuenta que cuando vienen esas cosas a nuestra vida es porque necesito de Dios. Necesito aferrarme a Dios para que no me venza eso que me está viniendo. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, una persona que peca? Que vamos a poner este ejemplo que no lo tenemos acá, pero le gusta fumar.
¿cómo hago para decirle a la persona que fuma que el Señor le puede sacar ese vicio? ¿Cómo hago? Y bueno, yo le diría, por ejemplo, en mi caso, yo le diría esto. Si vos conocés al Señor, te vas a dar cuenta que sos esclavo de eso. Si vos no puedes dejar de fumar, quiere decir que estás siendo esclavo de eso. Ahora, si conoces al Señor, Él te hace libre. Él te promete hacerte libre. Ah, ¿y qué? ¿Y qué? ¿De la noche a la mañana se soluciona? Puede ser que sí, pero también puede ser que no. Que vos tengas que poner una parte tuya para hacer el trabajo más firme, digamos, para hacer el trabajo de la mejor manera. ¿Qué quiere decir? ¿Que cuando sienta ganas de fumar me tengo que controlar? Puede ser. Pero si vos orás a Dios cuando te está dando ganas de fumar, orás al Padre, te entregás al Señor y le decís, Señor, ayúdame para vencer, Él te puede ayudar. Porque Él prometió estar con nosotros. Él prometió ayudarnos. Él prometió hacerse fuerte cuando nosotros somos débiles. Porque lo dice su palabra. Entonces no le voy a ir con mentira a alguien que tiene ese problema. Le voy a ir con la verdad. Le voy a decir la verdad. Necesitas ser libre porque estás siendo esclavo de eso. Entonces el deseo de la carne lo único que quiere activar es más pecado. Lo único que quiere activar. Capaz que uno dice, pero yo no pecaba mucho cuando no conocía a Dios. Solamente decía mentira. O solamente hablaba mal de la gente. O solamente decía malas palabras cuando se me escapaba. No era tanto. Pero eso se activa. Si vos no haces nada, se vuelve a activar. Porque Satanás viene a tentarte. Satanás te viene a imponer algo. ¿Para qué? Para que responda a tu carne. Como le pasó acá a Jesús. Jesús tenía 40 días sin comer nada. Y le dijo, decirle a las piedras que se conviertan en pan. Y encima usa una referencia de las piedras. No sé si saben. Moisés golpeó la piedra para que salga agua. Una referencia que era bíblica. Obviamente que en ese momento no estaba la Biblia, pero usó una referencia el diablo. Decirle a las piedras que se conviertan en pan. Así como tu papá, seguramente quería decirle a Jesús, así como tu papá hizo que salga agua de una piedra en el desierto. Qué loco. ¿Lo podía haber hecho? Sí. Sí. Porque Dios hizo que salga agua de una piedra. Podía hacer que las piedras se conviertan en pan tranquilamente. Pero Jesús tenía una postura muy firme. Él ya tenía el conocimiento que necesitaba. Vamos a Gálatas 5, 16, 17. Ahí lo van a buscar. Gálatas 5, 16, 17. Gálatas 5, 16, 17. Dice, digo pues, andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra el de la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseas. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Necesitamos que esa lucha que batallamos todos los días entre el espíritu y la carne, podamos sujetarla a la carne y podamos vencerla de una vez por todas. ¿Y cómo lo hacemos? Es justamente con la palabra, con la oración, con la entrega, con la rendición. ¿De qué otra manera podemos hacer que la carne se sujete si no es con eso? Jesús, 40 días sujetando la carne, para que cuando Jesús tenga sueño, Él le diga a la carne, no, todavía hay trabajo. Para que cuando Jesús tuviera hambre y no tuviera que comer, Él le diga a su cuerpo, todavía no. Tengo que seguir sanando, tengo que seguir liberando, tengo que seguir haciendo cosas. Porque venía el ministerio. Y de hecho Jesús dice en una de las cartas que ni siquiera Él tenía dónde recostar su cabeza. ¿Por qué? Porque andaba de acá para allá predicando, anunciando el Evangelio, ayudando a la gente. Y no tenía una casa donde poder ir a parar. No, él donde estaba se echaba
porque ya le había enseñado su cuerpo a que tenía que responder a esas cosas. Y eso es lo que nosotros tenemos que poner por obra, tenemos que poner en práctica, mejor dicho, enseñarle a la carne a que se sujete a las cosas del Espíritu. Porque si no la acostumbramos, no llegamos nunca. Si no la acostumbramos, la carne siempre nos va a ganar, siempre nos va a retrasar. Entonces, la palabra es fundamental porque si nosotros no tenemos palabra, no vamos a tener un fundamento, una estrategia de cómo vencer estas cosas. Amén. El deseo de la carne es parte de nuestra naturaleza caída. Y si Satanás logra despertar la naturaleza caída, entonces seremos más fácil de manejar. Hay mucha gente que no puede, que conoce a Dios o que se congrega y te dice, no, yo no puedo esto, pastor. No puedo vencer esto. Me cuesta, no logro, lo intento pero no lo logro, termino pecando. ¿Y es por qué? Porque ya Satanás despertó esa naturaleza que era caída, la volvió a despertar con el pecado. Entonces, cuando yo tengo palabra de Dios, cuando yo me enfoco en volcarme a la Escritura, voy a ir adquiriendo herramientas, fuerza. ¿Qué dice la palabra? Que la palabra es más cortante que espada de doble filo. Entonces la misma palabra que yo voy recibiendo penetra en todo mi ser para romper, para deshacer todas las obras de las tinieblas. Entonces, a medida que yo me voy involucrando con la palabra y voy conociendo los planes de Dios en mi vida y lo que quiere hacer, la misma palabra va a trabajar en mí. Y dice, no recuerdo ahora la cita, que la misma palabra, por oír la palabra, a veces somos santificados. También lo dice la Escritura. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra? No solamente que rompe, no solamente que saca las obras de Satanás, sino que también nos santifica. Si nosotros creemos que hemos pecado, la palabra nos santifica. Entonces, qué bueno que es que tengamos esta herramienta, hermano. Por eso Jesús también usó la palabra para contrarrestar este ataque. Amén. La palabra es el alimento espiritual que a nosotros nos permite nutrir el espíritu. Entonces, si no tenemos ese alimento en nuestro espíritu, la carne va a fluir y no vamos a poder sujetar nada. Cuando mi mente se desconecta de Dios, no hay manera de que mi vida responda a su voz. Si yo me desconecto de Dios, si yo saco de mi mente la palabra y pongo otras cosas que no son de Dios, no hay manera de que yo responda cuando Él me llame. Voy a estar tal vez paralizado, voy a estar cegado, voy a estar con fortalezas mentales. No voy a escuchar a Dios. Por eso es necesario que mi vida gire en torno a la palabra. Vamos a seguir. Vamos a la segunda tentación. Creo que es el versículo 4. En Mateo era. Mateo 4. Mateo 4, versículo 4 creo que es, ¿no? 4 o 5 por ahí. Bueno, acá le respondió con la palabra Jesús. Entonces dice... El diablo le llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo. A lo más alto lo llevó el Satanás. Y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo. Bueno, hay una versión que dice salta. Que Satanás le está diciendo, salta, tírate al suelo, tírate. Cuando Satanás viene con esta tentación, pude entender que lo que quiere Satanás, lo que quiso lograr Satanás, es sacar a Jesús de su propósito, sacar a Jesús de su destino profético. Porque Jesús no estaba para andar demostrando a ver si los ángeles le iban a servir o no le iban a servir, porque Él sabía
que los ángeles le sirven. Y de hecho estaba escrito también. Lo que Satanás quería hacer con Jesús era distraerlo de su destino profético. Porque Jesús después de esto empieza a activar la obra que había venido a hacer. Pero si le hubiera prestado atención a Satanás, lo hubiera corrido, lo hubiera estorbado, lo hubiera alejado de lo que Dios quería hacer con él. ¿Qué nos pasa a veces a nosotros? Capaz que estamos re bien sirviendo a Dios. Capaz que somos personas re comprometidas con el Señor, somos personas que nos entregamos de lleno a los asuntos del reino. Y viene Satanás a distraernos muchas veces. Y nos dice, che, saltá. ¿Por qué? Esa expresión es una expresión de te corro de lo que tenés que hacer. Te corro de tu propósito. Préstame atención a mí. Como por decir de otra manera. Yo estoy enfocado en las cosas de Dios. Viene Satanás y me dice, te corro de lo que estás haciendo. Te quiero sacar de ahí, te quiero desconcentrar. Quiero llamar tu atención. Eso quería hacer Satanás con Jesús. Muchas veces pensamos que cuanto más servimos a Dios, más se enfurece Satanás. Y creo que es una verdad. Porque cuanto más le servimos, más estamos cerca de los destinos que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Más se cumple el propósito con el que nos llamó. Y más somos perfeccionados mientras más me entrego. Mientras más le sirvo. Mientras más estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué quiere Satanás? ¿Que nosotros logremos llegar a ser ese varón perfecto, maduro que Dios quiere? No, Satanás nos quiere alejar de eso. Entonces Él viene a hacernos saltar, nos quiere hacer saltar, corrernos del destino que tenemos. Él viene a molestar, Él viene a sacarnos el enfoque. Él viene para que nosotros nos distraigamos con sus asuntos. Mira, si Jesús no hubiera sido Jesús, o no hubiera estado bien preparado, capaz que saltaba Jesús, capaz que se tiraba a ver si los ángeles aparecen, capaz que se distraía. Pero Jesús estaba reparado sobre el fundamento. Entonces, eso tenemos que aprender nosotros. En esta segunda tentación, Satanás muchas veces va a venir a nosotros para confundirnos, para hacernos salir de nuestro objetivo, para hacernos perder el enfoque que tenemos en el Señor. Así gana. Porque no se cumplen los propósitos de Dios, porque no se cumplen las cosas que Dios quiere hacer. ¿Qué pasaría, o qué hubiera pasado, mejor dicho, si cuando nosotros dejamos el salón, el último que tuvimos, no hubiéramos seguido haciendo reunión hasta que no tengamos salón? Hubiéramos estado en esta situación, nos hubiéramos distraído, hubiéramos perdido el enfoque de lo que Dios quería que siguiéramos haciendo. Porque llegar de nuevo a los hogares ha sido de bendición para muchas personas. Porque nos permite también mantener la presencia de Dios, nos permite en nuestro hogar vivir cosas y experiencias nuevas. Porque Dios eso es lo que nos está marcando en este tiempo. Mientras seguimos expectantes de lo que va a venir, porque no dejamos de creer, porque no dejamos de orar en esa dirección. Pero sí, no nos desenfocamos, seguimos adelante. Porque si uno se desenfoca, le está pasando esto. Satanás apareció para tentarlo, para ofrecerle algo que lo distrae del propósito eterno. Que uno salga, que salga uno del lugar donde Dios nos posicionó, es una pérdida terrible. Porque muchas veces uno le sirve a Dios con una entrega total. Dice, no, Señor, yo me entrego a vos y te sigo y no paro. Y avanzo, y tal vez vino un problema, una dificultad, vino algo y me desenfocó. Y después cuando quiero volver a entrar en lo mismo, perdí la posición que tenía. A veces nos pasa. No, Señor, yo estaba en las alturas, pero me pasó algo y
parece que bajé como un montón. Antes me decían esto, en el camino de Dios, el evangelio es como ir subiendo peldaño tras peldaño. Y cuando pecás es como que te caes de la escalera. Así me decían antes. No sé en dónde vio esa referencia bíblica la persona, pero así me lo explicaban antes. Y yo decía, wow, si yo pequé, vuelvo a empezar. Tengo que volver a subir la escalera, pero capaz que yo ya estaba re alto. Porque Dios me usaba, porque Dios estaba conmigo, Dios me demostraba su gloria. Y si yo peco, vuelvo a empezar. Qué pérdida de tiempo. Qué retraso grande. Y ha pasado un montón de casos de gente que ha estado sirviendo a Dios de una manera tan tremenda y de pronto se distrajo y terminó re lejos de Dios. Y uno dice, ¿y ahora cómo hacer para volver al mismo lugar de donde estaba? Le va a costar. Le va a costar, seguramente va a tener que hacer el doble del esfuerzo. No quiero decir que con esto nunca se llega al mismo lugar, no, sí se llega. Y se puede seguir avanzando. Pero tenemos que hacer más esfuerzo que antes. Porque decimos, otra vez tengo que volver a empezar, volver a subir, volver a... Y cuando uno se desconecta del lugar de donde Dios nos tenía, es como que perdemos esa sensibilidad. Perdemos esa capacidad a veces de, no sé, me pongo a orar y viene la presencia y listo, me llena. A veces no. Quiero volver a hacerlo y no pasa nada, Dios no aparece. Quiero volver a intentarlo, meterme en la adoración, en la presencia, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque me desenfoqué. Porque Satanás vino con su artimaña a desenfocarme en el momento en que yo estaba ahí arriba. Y ahora me cuesta. Pero no significa que va a ser para toda la vida. No. Porque dice la palabra de Dios, el justo 7 veces caerá y volverá a resurgir. Hay una versión que dice volverá a resurgir. Eso es tremendo. Tremendo. Porque quiere decir que Dios no nos va a dejar tirado en el suelo y no nos va a decir, ahora por vivo te saco todo lo que tenías. No, tenés la oportunidad de volver a avanzar, volver a crecer. Entonces, qué importante es que cuando Satanás se nos pueda presentar a distraernos de lo que estamos haciendo en el Señor, tener esa alerta, tener esa claridad para decir, che, vino Satanás a distraerme. No tengo que distraerme, me tengo que enfocar más. Amén. ¿Qué hizo Jesús acá? Vamos al versículo 7. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Volvió a usar la estrategia de la palabra. Cuando Satanás me venga a desenfocar, yo tengo que volver a usar la palabra que se me dio. Dios dijo que yo iba a hacer esto, así que diablo, basta. Porque también dice la Biblia, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, ¿qué le voy a decir al diablo cuando venga a tentarme? No, esas cosas no, Satanás. Porque Dios dijo que yo iba a ser aquel que lleve, no sé, a Villa Manzano a la gloria. ¿Puede ser? Amén. ¿O no lo crees? No, porque Dios dijo de mí que si yo le era fiel, Él iba a ser fiel conmigo también. Él prometió ser fiel. Recordemos la palabra de Dios. Recordemos que tenemos un montón de recursos de Dios, que están en la palabra, obviamente. Los tenemos que descubrir. Tenemos que aprender a descubrir esos recursos. Vamos a seguir para ir ya poniéndole final. La tercera tentación. Dice, otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrándote me adoras. Todo esto te daré. Satanás lo que quería en este lugar, en esta tentación, perdón. Lo que quería Satanás era ofrecer, o lo que viene Satanás cuando nos viene a tentar con esta tentación, es ofrecernos posiciones,
grandeza. Viene a ofrecernos fama con cosas que puede utilizar para engañarnos. Porque muchas veces nos pasa, le voy a contar mi experiencia. Si a mí me hubieran dicho, la persona que era mi jefe hace unos años atrás, si él me hubiera dicho, Edu, te voy a ayudar para que tengas tu empresa, así te largás por tu cuenta. Si él me hubiera dicho eso, sin que Dios me hubiera hablado primero, podía yo haberme equivocado. Porque podría haber dicho, che, una buena oferta, tal vez me vaya bien. Ahora, como Dios me habló primero y me dijo, de acá a 3 meses te va a pasar eso, yo ya tenía una seguridad. Y cuando Él me ofreció algo, esa persona me ofrece algo, yo dije, eso es lo que Dios me estaba hablando. Pero muchas veces nos puede pasar que tal vez Dios no nos ha hablado nada. Dios no nos ha dicho nada. Y viene Satanás con fama, con gloria, con posiciones, con lugares altos. Y capaz que uno piensa, che, es una buena oportunidad, capaz que Dios que me está bendiciendo y arranco para ese lado. Y capaz que Dios ni estaba enterado de que yo iba a hacer eso. Ha pasado. Ha pasado. ¿Y qué pasa cuando uno arranca para ese lado sin preguntarle a Dios? A veces nos va mal. Satanás viene, ¿qué les falta a ustedes? La iglesia, bueno, yo les entrego un terreno por ahí. Pero vos sos Satanás, vos no bendecís al Hijo de Dios. No se preocupen. Capaz que vamos al terreno y tenía más problemas legales y terminamos en un problema peor. Puede pasar. Porque el enemigo muchas veces va a venir a tentarnos con las cosas que no hacen falta. ¿Qué me hace falta? Me hace falta el terreno en Villa Manzano, una casa, no sé, ¿qué te falta? Y él se acerca a negociar, bueno, yo te lo ofrezco, yo te lo doy, te abro una posibilidad para que te vaya bien, pero si tenés esta posibilidad, obviamente vas a estar más ocupado en eso, no vas a tener tiempo para congregarte, no vas a tener tiempo para orar, no vas a tener tiempo para leer la Biblia. Y es ahí donde él empieza con la oferta y la demanda. Todo esto te daré. ¿Y qué pasa? El orgullo, el ego, la altivez empieza a florecer en nosotros. Es así, cuando no viene de Dios, viene de Satanás. Y Satanás es especialista para seducir con las cosas que nos hacen falta. A Jesús no le faltaba esto, porque Él era el dueño de todo. Pero Satanás era re astuto. Así es Satanás. También nos da la pauta de que todo lo que está en este sistema, en este mundo, es de Satanás, porque si le ofrece todas esas cosas en la tierra, sí, es porque todo lo que hay acá es de eso. Él está involucrado en casi todo. Claro. Salvo en los lugares donde los hijos de Dios se han posicionado. Claro. Y eso tiene que ver con territorio y otra guerra. Pero sí, Satanás te puede abrir una puerta que vos estabas esperando y capaz que es para distraerte, para que accedas, pero que te llenes de ego, que te llenes de orgullo y digas, lo logré, por fin lo logré por mi cuenta. O no le consulté a Dios, pero se me abrió la puerta igual. Entonces fíjate si es de Dios, porque capaz que no es de Dios. A mí me pasó hace mucho, antes de congregarme, cuando abrieron la farmacia nueva, la de campo, me fue a ver el dueño, porque acá en la zona son muy pocos los que tienen matrícula, y yo tengo matrícula. Me fue a ver y me ofrecía 2 veces el sueldo del hospital, 2 veces el sueldo. Claro. Y era una tentación. Sí. Sí, sí. Yo no estaba en los caminos del Señor, pero no, sinceramente, no sé qué fue lo que me dijo que me hizo decir que no. Que se quede. quede. Que yo ya estaba preparada para otra cosa. Y sí,
Sí, tal cual. Si Que no hubiese agarrado porque eran 2 sueldos casi. uno a veces lo ve por lo económico y dice, wow, me va a ir mejor, voy a poder hacer esta ampliación en la casa, o voy a poder terminar la casa, voy a poder comprar el auto que necesito. Pero capaz que Dios no te mandó eso. Y nosotros a veces no le consultamos a Dios. Dios, ¿fuiste vos? ¿Qué hacemos nosotros? Nos metemos. Cuando nos empieza a ir mal, Dios, ayúdame. Nos pasa eso a veces. Yo, sinceramente, ahora estoy escuchando, me acordé de eso. Sí. Yo no estaba todavía en los caminos, pero se ve que ya Pudo estaba rechazar esa oferta. esa oferta. Y eso hace, cuando uno empieza le empieza a ir bien de esa manera sin que Dios intervenga, es para que el ego se infle, es para que el orgullo de uno se eleve. ¿Y qué dice el Señor de eso? Al altivo lo miro de lejos. Entonces el que es altivo empieza a decir, no, si yo no necesito ayuda, ¿para qué voy a ir a la iglesia? O no necesito a Dios, si yo tengo todo ahora. No, voy a ir después, cuando, no sé, cuando tenga tiempo. Ha pasado un montón de... Yo escuchaba antes el testimonio, por ejemplo, en la iglesia donde comencé a servir a Dios, de gente que oraba por un auto, Dios le daba el auto y no volvían más a la iglesia. Entonces capaz que no era la respuesta de Dios. Porque Satanás te dice, todo esto te daré a cambio de... Nosotros muchas veces no vemos la letra chica de los contratos. Satanás es especialista para la letra chica. Satanás nos dice, firmá tranquilo, no te va a pasar nada. Yo a vos no te toco. Y la letra chica te dice, de por vida. Sí. Hay mucha gente, por ejemplo, he escuchado prédicas de brujos que eran brujos entregados a Satanás y le servían a Satanás. Y decían, varios de ellos coinciden con esta experiencia de que era como que cuando aparece Dios en sus vidas, ellos empezaban a sentir la paz, empezaban a sentir el amor de Dios, totalmente una experiencia diferente a la que habían vivido dentro del servicio a Satanás, como brujo. Y ellos cuentan que muchas veces los demonios con los que trabajaban le vienen y le dicen, vos no te podés ir, vos le pertenecés a Satanás, vas a ir al infierno. Y tienen luchas ese tipo de gente. Pero recuerdo uno de los testimonios que escuché una vez que dijo que mientras estaba en esa guerra y lucha, porque los brujos están llenos de demonios, al fin y al cabo, porque trabajan con ellos. Entonces, en una lucha de esas, dice que este brujo quería salirse, los demonios no lo dejaban, lo retenían, de hecho estaba teniendo una lucha como si fuera un endemoniado y lo estaban ahorcando, y de pronto dice que escucha una voz del cielo que lo mencionó y le habló a él, y cuando le habló fue como que todo tembló, decía, todo tembló y los demonios decían, no lo escuche, no lo escuche, no lo escuche. Y él empezó a decir, Dios, si sos vos, salvame. Y le empezó a gritar hasta que los demonios se fueron yendo y esta persona queda rendida delante de Dios y le dice, te voy a entregar mi vida. Y notan que ni siquiera los mismos demonios pueden sujetarlo. Él lo comentaba así, ni los mismos demonios lo podían sostener cuando aparece Dios. Es algo tremendo estas cosas. Imagínense la vida de uno, que no sé, tal vez nunca estuve endemoniado, pero lucho con cosas, me pasan situaciones, Satanás me lucha, pero cuando está Dios, ellos no pueden hacer nada. Si Dios habla, ellos tiemblan. Y ni hablar de que Él es Dios en luz, y si la luz viene, las tinieblas retroceden. El poder que tiene Dios, tremendo, increíble. Entonces, ¿qué quiero con esto? En esta mañana, la palabra nos habla de que tenemos que estar parados con fundamento. Ser personas que si sabemos que voy a ser tentado
tengo que hacer algo. No me dejo tentar, no me dejo seducir. Ya me hablaron de esto. Satanás es re astuto. Entonces, ¿qué hago? Me acerco al Señor, me pongo a orar, busco la palabra, hablo con alguien que me ayude. Pero no dejo que Satanás venga con sus insinuaciones para alejarme de la verdad que es Dios. Nosotros somos hijos y tenemos que tener esa identidad tan marcada en nuestra vida para que no le demos lugar a las cosas que vienen de las tinieblas. Amén. Amén. Así que este es el mensaje. Dios les bendiga. Nos vamos a poner de pie para orar y ya finalizar.